Hola a todos y bienvenidos a la Liga del Ritmo. Yo soy Angry Tapper y también está aquí Zero Killball. Les vamos a compartir nuestro top 10 de juegos de Rhythm Tengoku hecho por todos nosotros. Como algunos ya sabrán, este juego salió exclusivamente en Japón ya hace más de 10 años como la primera entrega de su franquicia. Los juegos son una explosión de creatividad, lo cual lo hizo muy famoso en su región de origen. Los 5 nos hemos puesto de acuerdo y los hemos enumerado por nuestros propios gustos y experiencia con los juegos y la música. Así que, sin nada más que decir... Número 10. ¿Qué mejor manera de empezar que con un rap de comida? Pues sí, en eso se basa Rapman. Dejando de eso a un lado, un ritmo pegajoso y la buena música hacen de este juego algo muy disfrutable. De hecho, es posiblemente uno de los pocos juegos que necesitan de la pista, debido a que las frases del rapero siguen un color específico de acuerdo a la forma en la que deberías presionar el botón A. En las de color azul hay que presionar el ritmo al final de la frase, mientras que en las de color morado y amarillo son diferentes, en el morado teniendo que presionar 2 veces contra tiempo y en el amarillo presionando A 2 veces seguidas. Tú dirías que este juego tiene tanto potencial que podría tener una secuela, ¿cierto? Y entonces llega Rap Woman, las rivales de los Rapmen, con una canción más pegajosa y más larga, aunque un poco repetitiva, pero sigue siendo genial jugarla. Siguiendo los mismos patrones que la primera parte, también rapean sobre comida, pero no importa, ya nos han encantado con sus dulces voces. Por su mecánica, su música y todo llega al puesto 10. Número 9. Realmente uno de los juegos más clásicos de la franquicia, The Club Trio o en español, El Trío Celeroso, no podía quedar fuera de esta lista. A pesar de que la mecánica es muy simple, ser el tercero en aplaudir con el ritmo de tus compañeros, la música y los cambios de velocidad son lo que en serio convierten a este juego en algo muy divertido. Sin mencionar las caras que ponen los otros leones cuando te equivocas. Su secuela cambia de ser un juego de reacción a ser un juego más de seguir el ritmo, ya que se repite el mismo patrón muchas veces. Pero la nueva temática del viejo este, la nueva versión de la canción y esa parte de que todos aplauden en un segundo, hacen que se sienta como verdaderamente una nueva experiencia y sí que te termina gustando. Número 8. En el número 8, el juego que todos conocen y todos aman. Y el de más calidad. Nightwalk se convirtió en un icono de Rhythm Heaven, tanto que volvió con una nueva versión en Wii. El personaje que controla, Fly Shan, ha aparecido en todos los juegos de la franquicia, y en realidad proviene de un juego del GBA del mismo nombre que permite reproducir archivos MP3. El tema principal de Nightwalk también es la canción de menú principal de dicho juego. Playan además aparece en el reproductor de música de Nintendo 3DS, un buen cameo. Nightwalk es posiblemente el juego más simple de toda la franquicia. Tu único objetivo, presionar A con el ritmo. Pero la música y los visuales hacen que se vuelva una experiencia súper relajante. El juego es muy popular porque en realidad funciona demasiado bien. Y tenemos que admitirlo. La música es un 10 out of 10 sin lugar a dudas. Ya debes haberla escuchado, me imagino. Pero si no lo has hecho, ¿qué estás esperando? David, dime que extendiste la canción por 12 horas. Número 7. Hey baby, how's it going? Es el primer y más icónico juego de la franquicia, claro que va a estar en la lista. Este juego te enseña una de las cosas más importantes de la serie: responder a sonidos o cues, como lo dice el juego, y pulsar el botón como es indicado. Este es muy simple. Claro, digo, es el primer juego, obvio que será simple. Un jarrón, un golpe, 3 jarrones, 3 golpes, siguen el ritmo. En este juego vemos la primera de muchas apariciones de Karate Joe o Karate Kilo en español, entrenando karate con buena música. Me pregunto si alguien lo ha intentado. También tienes un medidor de ritmo marcado con corazones
que sube mientras más jarrones golpees, llegando hasta 5. Si fallas, pierdes un corazón. A veces te arrojarán bolas de fútbol, rocas y demás, pero no puedes golpear las rocas a menos que tengas al menos 3 corazones en el medidor. Con un juego tan bueno seguro que la secuela es mucho mejor, ¿no? Pues la secuela es algo lenta. La idea es que el juego cambie de velocidad para confundirte, haciendo que prestes más atención en la música y su tiempo para saber cuándo golpear, excepto que se alenta más de que se apresura, haciéndolo algo aburrido de jugar. Pero al menos la canción se escucha algo chistosa cuando cambia velocidades, ¿no? 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 Número 6. Béisbol en el espacio. ¿Qué podría ser lo mejor? Los visuales. Spaceball, también llamado béisbol espacial en español, o llamado béisbol espacial en español porque no tiene otro nombre en español, es un juego que lo que tiene de raro lo tiene de genial. El juego consiste en golpear la bola con el bate, clásico del béisbol, ¿no?, en el espacio, mientras hace unos zooms muy raros, lo que hace que te guíes con la música. Esa música, que aunque sea simple, es muy buena. Es uno de esos juegos en los que cada segundo que juegas, te quedas cada vez más diciendo: ¿qué? ¡Bonito alien! Pero, ¿por qué lo hemos puesto en el número 6? Pues por la importancia que tiene este juego en el interior. Sabemos que Rhythm Heaven es un juego que nos invita a dejarnos llevar por el ritmo y no prestar mucha atención a lo visual. ¿Y qué es lo que hace Spaceball? Exactamente eso. Bueno, más nos lo obliga, y en realidad es el primer juego que lo hace. Creemos que Spaceball es importante porque nos introduce a la mecánica principal del juego. La secuela no es la mejor, ya que el final es como si los creadores estuvieran apurados por terminar el minijuego. Como si estuvieran acelerados. Número 5. Wow, esta canción se te va a pegar, ya sea por lo buena que es o por las veces que hayas jugado intentando pasártelo. El juego toma lugar en el epónimo Bon Odori, una tradición japonesa que se celebra usualmente en el verano, donde la gente canta y baila para recibir los espíritus de los ancestros. En este juego debes de leer y o escuchar las señales de don, don, pam, pam, siendo el pam el momento en el que debes pulsar A para aplaudir. La razón por la que el juego está aquí es por la música. Es la segunda canción en el juego con letra y vaya que es buena. Nota, a mí no me gusta. Número 4. My name is Mike Bunny Hop. Conocido como Conejo Saltimbanqui en español, es un juego muy similar a Caminata Nocturna. Lo que diferencia este minijuego del otro es que en esta, las ballenas hacen que te tomes unas pausas de 5 minutitos para tomar el té. El minijuego se basa en esa leyenda japonesa de un conejo que quiere ir a la luna, así que por eso les pide ayuda a los animales del mar, océano, lo que sea para llegar ahí. Rock the mic, rock the mic. Número 3. ¿Alguna vez te imaginaste cómo sería depilar vegetales? ¿No? Nosotros tampoco. Pero en esa explosión de creatividad que es Rimi Tengoku, alguien lo pensó y terminó siendo un juego bastante divertido. Con una música árabe increíblemente buena y que pone muy a prueba tu sentido del ritmo pese a ser de los primeros en aparecer. El juego empieza bastante simple, con 4 raíces o pelos que debes sacar. Después seguirán siendo 4, pero uno de ellos está rizado.
y para sacarlo tendrás que mantener presionado el botón A o el D-pad. Conforme avanzas, el juego se vuelve cada vez más complicado, teniendo que alternar entre los dos botones para los pelos que aparecen seguidos, teniendo que hacerlo al final 13 veces seguidas. Está claro que este minijuego enseña algo muy importante, lo cual es alternar botones, aunque eso no se usa en muchos juegos, pero ¿qué importa? La mejor muestra de esto es su secuela, que aunque tiene la misma música, es más difícil. Y si bien es posible hacer ambos con un solo botón, supongo, la última parte de la secuela es imposible, los patrones de ambos juegos representan un reto. Estos vegetales han aparecido en todos los juegos de Rhythm Heaven, en DS el juego El Granjero Pisón y en Fever haciendo un cameo en el juguete rítmico Señor Platillo con su música, y obviamente regresando en Megamix, incluso con una nueva versión. Y es que pasa algo con depilar vegetales que se siente extrañamente bien. Hablo en serio. Depilar vegetales, hacelo. Número 2. Tap Trial, o Claqué Simiesco, como prefieran. Uno de los juegos más populares de Tengoku, y con razón. ¿El objetivo? Bailar unos simples pasos de tap con un par de manos a fin de que la jirafa del fondo no devore tu alma. Digo, para que no te juzgue, es que adoro el claqué. No sé si lo menciono. Una monada de juego, aunque no podemos esperar menos de esta serie. ¿Por qué se lleva Tap Trial el segundo puesto? ¿Qué decir que no se haya dicho ya? Es que todo en estos dos juegos funciona tan bien. Es simple, sí, solo vas a necesitar el botón A, pero no por ello es fácil. Hay gran variedad de movimientos y como te despistes vas a acabar por los suelos. Y la música. Rhythm Heaven nos tiene acostumbrados a temas geniales, pero los de Tap Trial y su secuela son extraordinarios. No podemos irnos sin hablar de Tap Trial 2, probablemente una de las mejores secuelas de este juego. Es curioso que, a pesar de no haber ningún movimiento nuevo, los dos juegan y se sienten muy diferentes. Tap Trial da más importancia a todos los movimientos, es más lento y su música lo refleja. Un estilo elegante, casi clásico. Tap Trial 2, por otro lado, es una locura. Un juego frenético en el que te vas a necesitar buenos reflejos. Tap, tap, tap. Con un genial arreglo de ska puro que encaja a la perfección con lo rápido que es. Único punto negativo, no tiene jirafa. RIP jirafa, era demasiado divina para este mundo. Y aquí unas menciones honorables. Número 1. Este sitio lo guardamos para el mejor juego que jamás ha existido en la historia de la franquicia. Su jugabilidad, su visualidad y su increíble y extremadamente pegajosa música de fondo nos deleitan cada vez que lo jugamos. Solo miren esta obra maestra en acción. Ok, pensándolo mejor. Número 1. Agárrense fuerte porque para nuestro número 1 nos vamos al espacio. De nuevo. Nuestro número 1 es ni más ni menos que Space Dance. Este sencillo juego ha logrado conquistar el podio y nuestros corazones gracias a lo divertido que es, a su música tan pegadiza y a la calidad de su doblaje en Megamix. Sí amigos, lo dije. Hay tantos minijuegos buenos en este gran juego que seguramente se están preguntando, ¿por qué Space Dance de todos? Los 5 miembros de la Liga del Ritmo nos reunimos y de entre todos los buenos juegos que hay, solo uno apareció en todas las listas, Space Dance. Space Dance es ese juego que, sin saberlo, se convirtió en uno de nuestros favoritos de Tengoku. En primer lugar el gameplay, resulta muy divertido de jugar gracias a sus curiosos controles.
Entre eso y la música tan buena y movida, casi da la sensación de que estás bailando mientras lo juegas. Y las voces, tanto en japonés como en inglés, como vivirnos de ellas, y en especial de la comandante Comic Dance, es otra de las cosas que hace este juego tan inolvidable. Eso y que fallar a veces es divertido. Como que te peina ahí abajo. ¡Punch! Estos famosos bailarines de cabeza cuadrada son uno de los iconos de la serie. Pudimos verlos de nuevo en DS, con uno de los juegos más queridos por los fans. Por supuesto, volvieron en Megamix. E incluso hicieron un cameo en Fever. ¡No! ¿Cómo pudieron confundirlos? Se acabó, estoy harto de ese top. Pues yo les voy a hablar de Cosmic Dance, ya que nos gusta tanto o más como el original. La música es un arreglo de jazz genial, pero cambiamos de bailarines y el espacio por un escenario más psicodélico. Ambos juegos son muy buenos, pero si hemos de rescatar algo de esta secuela, es esa larga pausa y el punch, todavía mejor en Megamix con la estrella ahí. Sin duda uno de los mejores momentos de Tengoku. Y bueno, esos fueron los 10 minijuegos que más nos gustan de Rim y Tengoku. Muchas gracias por habernos acompañado en este video, mientras expresamos nuestro amor y otros sentimientos por esta gran colección de juegos. Fue muy divertido volver a jugarlos, y nos encantaría que nos digan lo que piensan sobre ellos. ¿Estás ardiendo porque no incluimos tus juegos favoritos? Jodete. No dudes en escribirlo en los comentarios. Por ahora, hasta la próxima. Tapper, volvé.